Hola Gesogmaníacos, yo soy Tony y esto es Gesogmanía al Detalle. Hoy un nuevo unboxing de un relojazo que a mí personalmente me gusta mucho y a toda la gente le gusta mucho, con un pequeño pero. Pero vamos a ver de lo que estamos hablando, chicos. Vamos a abrir este reloj, que ya os digo yo que es un relojazo. Mirad que tenemos aquí, Mood Master GGB 100. Ya habéis visto qué reloj es. Como siempre, su libro de garantía y sus instrucciones. Este es un reloj nuevo, es mío. Y vamos a abrirlo para que lo veáis. Vamos a quitar la caja de aquí. Y vamos a ver este último modelo que nos han sacado nuestros amigos de Casio G-Shock. Si puedo abrir. Mirad qué chulo está este Mood Master GGB 100 y 1AR. Mirad, chicos, reloj nuevo con su etiqueta, aquí lo veis. Vamos a dejar esto por aquí. Reloj Master of Chi con un color amarillo de rescate, chicos, súper guapo, como veis, que le vamos a hacer el detalle para que lo veáis perfectamente, para que veáis todo lo que lleva. Y ahora hablamos un poquito más de él y entramos en detalle. Así es que suscribiros, darle a like, compartir y vamos al detalle. Vale, chicos, pues os vamos a acercar un poquito más la cámara para que lo veáis muy bien al detalle, más cerquita, para que veáis todos sus detallazos. Mirad esa carcasa amarilla, Carbon Core War, qué chulada, amarillo de rescate, carbono de alta rigidez para su carcasa, para no dañar, para que no se dañe y no se deforme. Tiene un alto nivel de estanquidad y resistencia a los golpes, ¿vale? Esas carcasas resistentes a polvo, agua, barro, 200 metros de presión. Chicos, este Mood Master of G es una pasada de reloj, que cuenta también con un montón de sensores que ahora veremos, después de explicaros todo un poquito lo que lleva. Este bisel de carbono lleva triple capa de resina e inserciones de carbono. Este bisel espectacular que le queda con ese amarillo de la esfera, con esas agujas blancas y amarillas, que le queda espectacular a este relojazo. Correas de resina de alta resistencia, mirad qué correas. Hebillas de acero, trabilla de resina, los botones antideslizantes de acero, todos se notan muy de alta calidad. Sus tornillos de acero también, su tornillería. Es un reloj que la lástima, y que todos lo pensamos así, es que no sea solar. Vale, es la única pega que puede tener este reloj, que no es solar. Pero claro, si fuese solar, pues a lo mejor ya no estaríamos hablando de 399 euros. Estaríamos hablando
de casi, pues eso, los 700, 600 y pico, pues lo que va a valer ahora el nuevo GWG B1000, que va a salir, o que ya ha salido, y lo vamos a presentar en el canal cuando lo tengamos, y ese ya sí que cuenta casi con lo mismo que lleva este, más el solar, y entonces pues ya tenemos ahí el reloj completo que queríamos que fuese este, pero bueno, este es de pila, no está nada mal, a mí me gusta mucho, es una pena que no fuese solar, pero es lo que hay, chicos, si no valdría mucho más dinero. Así es que dicho esto, vamos a ver qué es lo que tiene este Master of G. Empezamos con este botón de aquí, mirad, barómetro, gráfico barométrico, hora en digital, cuenta pasos, ahora no tiene ningún paso porque no lo hemos sacado de la caja, y viernes, día 20 del 10, aquí como siempre está al revés, ¿vale? 20 del 10, y volvemos al gráfico, ¿vale? Con el botón Mode tenemos barómetro, que también si pulsamos aquí vemos el barómetro en todo el gráfico, ¿vale? Tenemos temperatura, es un reloj muy completo, con muchos sensores, conexión Bluetooth, o sea, muy completo, es un relojazo en toda regla. Grabación de alturas, metros, bueno, donde estemos podemos grabar, ¿vale? Y se nos queda ahí guardado. Puesta y salida del sol, que a mí me encanta, muy importante. 8 y 17 y 7 y 17, ¿vale? Cuando sale y cuando se pone el sol. Cronómetro, cuenta atrás, alarmas, hora mundial y volvemos al time, ¿vale? Que aquí lo tenemos ahí. ¿Vale? Y tres botones a la parte derecha, que uno es para conectar a la aplicación y los otros dos es compás, brújula, como siempre, el norte está por allí, ¿veis? Y altura, altímetro, que tenemos 11 metros más o menos de altitud, ¿vale? Y aquí ya conectaríamos, si lo dejamos pulsado, conectaríamos con la aplicación Casio Watches, que ahí podemos ver muchas más cosas de los que tiene, como por ejemplo, tiene para marcar un punto y poder adentrarnos en una montaña o donde sea y poder, cuando lleguemos al final o nos hayamos perdido o lo que sea, nos sacará con la brújula, nos sacará hacia ese punto que hemos marcado o hacia cualquier otro punto que hayamos marcado y nos irá guiando hasta esos puntos marcados, que con la aplicación es muy fácil de hacer, ¿vale? Esto sería apretando a este botón, al compás, lo dejamos apretado, ¿veis? Y si hemos marcado un punto, nos indicaría, bueno, aquí hemos marcado el punto, ¿vale? Y si lo dejamos apretado, más rato, guardaría, ¿vale? OK, ha guardado y nos indicaría el camino atrás, o sea, hacia el punto marcado, cuando nos hubiésemos perdido, cuando quisiéramos volver para atrás. Y con el altímetro hacemos una cosa parecida, ¿vale? Dejamos pulsado, log on, ahora pondrá log on, ¿vale? Y bueno, haría un seguimiento de ruta por donde fuésemos, ¿vale? Nos indicaría calorías y el camino que hemos hecho, alturas y tal, ¿vale? Es un reloj muy completo, que tenemos un vídeo en el canal de cómo hacer estos pasos que acabo de hacer, pero en la calle, ¿vale? Tenemos una rutita hecha con él, que nos vamos de ruta, marcamos un punto y luego nos vuelve a guiar hacia afuera. Ese vídeo lo tenéis en el canal, lo podéis buscar y os enseñaré cómo se hace todos estos procedimientos, ¿vale?
que están muy bien para este reloj de pila, que es espectacular. ¿Vale, chicos? Así es que ahora nos lo vamos a poner en la muñeca, vamos a echar un poquito la cámara hacia atrás, nos lo vamos a poner para que veáis cómo queda. Es un relojazo, es grande, mide 55,4 de alto por 51,3 de ancho por 19,4 de grosor, que es bastante gordo, ¿vale? Como son los Moodmaster. Y solo pesa 92 gramos, que prácticamente es un peso que se siente súper bien en muñeca. 399 euros en Casio, y luego tendremos diferentes ofertas por ahí en Joyería River. Podéis preguntar a ver si lo tienen, que os harán un buen precio, como siempre, chicos. Ya sabéis que tenéis el descuento de un 10% con el código GESOCMANIA al detalle, poniéndolo en Joyería River en el cupón, chicos. Así es que, dicho esto, y viéndoos enseñado este maravilloso reloj que a mí me encanta, espero que os haya gustado como a mí. A mucha gente le encanta este reloj. La pega es siempre que no es solar, pero bueno, ya sabéis, ahora tenemos uno solar que es muy parecido a este y que vale 799 euros. Y lo tendremos en el canal, chicos. Bueno, ya sabéis, hablaremos de él, lo enseñaremos los tres colores del nuevo GWG B1000, ¿vale? Cuando lleguen aquí estaremos con ellos. Así es que, chicos, espero que os haya gustado, suscribiros, darle a like, compartir, y nos vemos en el próximo vídeo.